Ahora sí, buen día. Hicimos una prueba con los micrófonos apagados. Buen día. Bueno, buen día, Santiago. Buen día. Bueno, un nuevo programa. Ahora se llama Marginalia. Cambiamos de Notas al Margen a Marginalia, que es más o menos quiere decir lo mismo. Pero bueno, no sé, sonaba más lindo Marginalia. Bueno, vamos a arrancar esta semana, este programa de hoy, con un cuento que me pasaste. Bueno, no quiero spoilear nada, pero primero por ahí lo podemos... Ponemos el título, que sí. se llama el cuento, Los ciegos y la cuestión del elefante. A ver ahí, si te escucha mejor. Upa. ¿Ahí se escucha? Ahí, bueno, no sé, vos me dirás. Yo te digo. Vos me dirás. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí, era una cuestión técnica del micrófono. A ver ahí, perfecto. Bueno, te decía que el título va a ser Los ciegos y la cuestión del elefante. Del elefante se llama el título. Esto, después voy a hacer una pequeña referencia, pero veníamos de contar un comentario acerca de un cuento que era el idiota en la ciudad. Sí. ¿No? Después hicimos uno del Rabino Ixí de Cracovia y sí. Y hoy voy a leer este cuento. Todos actúan como disparadores para una posible reflexión y comentario entre nosotros, ¿viste? Así que sí. Cuando vos me digas, largo con el cuento. Cuando vos quieras. Bueno, entonces pasamos a leer primero Los ciegos y la cuestión del elefante. Dice así el cuento. Más allá de Gor había una ciudad. Todos sus habitantes eran ciegos. Un rey, con su corteja, un día llegó cerca del lugar, trajo su ejército y acampó en el desierto. Tenía un poderoso elefante, al cual lo usaba para atacar e incrementar el temor de la gente. La población estaba ansiosa por saber del elefante, y algunos ciegos de la ciega comunidad se precipitaron para conocerlo. Como no conocían ni siquiera la forma y los aspectos del elefante, entonces para reunir información, tantearon ciegamente y palparon alguna parte de su cuerpo. Cada uno pensó que sabía algo porque pudo tocar una parte de él. Cuando volvieron, junto a sus conciudadanos, los impacientes grupos se apiñaron a su alrededor. Todos estaban ansiosos, buscaban la verdad de boca de aquellos que se hallaban errados. Preguntaron por la forma y aspecto del elefante y escucharon lo que aquellos les dijeron. Al hombre que había tocado la oreja le preguntaron acerca de la naturaleza del elefante. Este dijo: es una cosa grande, rugosa, ancha y gruesa como un felpudo. El que había tocado la trompa dijo: yo conozco los hechos reales, es como un tubo recto y hueco, horrible y destructivo. Al que había tocado sus patas dijo: es poderoso y firme como una columna. Cada uno había palpado una sola parte de las muchas. Cada uno la había percibido erróneamente. Ninguno conocía la totalidad. El conocimiento no acompañaba a los ciegos. Todos imaginaron algo, pero era algo equivocado. Este cuento está extraído de una colección que se llama Los cuentos de los derviches, de Idris Shah. Está en Editorial Paidós, publicado. Bueno, hasta aquí el cuento. El cuento. Bueno, ¿querés empezar vos? No, ¿qué te pareció esta vez que vos dijiste que lo habías leído? Sí, por supuesto que me gusta, me parece interesante, me genera dudas, contradicciones también, ¿no? Que es esta idea de llegar a conocer, todos tenemos, o me da la sensación que tenemos una visión parcial en general de la realidad y de las cosas, ¿no? Y en base a eso
sacamos conclusiones. Me hizo acordar mucho un cuento que vos me contabas, que no sé si era un cuento o una historia, de que en un juicio a unos jueces, o no me acuerdo, a un jurado, que tenían que juzgar a alguien, le dijeron que describan el pan, y cada uno tenía una manera diferente de describirlo, cómo se hacía el pan, eso. Y imagínense que estos son los que van a juzgar a alguien, ¿no? Tenés razón. Y me hizo acordar mucho a ese... Pero no me acuerdo ese cuento, vos sabés, pero ahora que lo nombrás me hiciste rememorarlo, pero no me acuerdo en concreto ese cuento, vos sabés. No, pero era más o menos una idea parecida, sí, sí, que es la parcialidad sobre la totalidad, ¿no? Claro, claro. Bueno, plantea el hecho obvio que el conocimiento es un problema, un problemón, ¿no? Y ahora está como puesto en evidencia que es un problemón con el tema de este telescopio, el James Webb, que se largó al espacio. ¿Quieres contar un poquito de eso? Yo no estoy informado. Bueno, yo mucho no lo sé. Yo te digo lo que sale en los medios de comunicación. Sí. Básicamente, lo que está poniendo en cuestión de una manera grave es el tema del Big Bang y de las leyes que estaban ligadas a ese fenómeno. O sea que en este momento hay un gran desconcierto científico, tanto desde el punto de vista cosmológico como teórico para la física, ¿no? O sea, parece que el Big Bang no fue un Big Bang. Entonces, no, es que no lo saben. Claro. En este momento no lo saben. Entonces hay un replanteo general. Lo cual sigue a esta analogía o esta metáfora de los elefantes y los ciegos, ¿no? Las ciudades eran de ciegos. Ese es el gran tema, ¿no? Claro. Y el elefante es una cosa oscura y que en la antigüedad se usaba como maquinaria de guerra. Sería el equivalente a una especie de supertanque. Claro. Sí, se usaban en los ejércitos. Sí. Así que está el tema de la ceguera y el tema de la amenaza, ¿no? De esa cosa que parecía o que era desconocida para esa gente, ¿no? Y bueno, ahí hay muchos temas metidos en el tema de los ciegos y el elefante, ¿no? Pero a mí lo que se me planteaba era esta cuestión, ¿no? Que es lo llamativo, ¿no? Y es que, ¿por qué? De hecho es una observación, ¿no? El hombre tiene esa necesidad de conocer. Sí. El único ser viviente que tiene esta necesidad, que es imperiosa, es el ser humano. No hay ningún otro animal que tenga esta curiosidad. Sí, iba a decir es curiosidad, pero es complicación, claro, ¿no? Sí, es más que curiosidad. Es más que curiosidad, digamos, porque... Y la pregunta, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué hay entre medio eso en juego para que el hombre tenga este afán, ¿no? El querido y tradicional don Aristóteles empieza su metafísica afirmando eso de una manera extraordinaria. Dice, todo hombre tiene el deseo natural de conocer. Bueno, como acotación al margen podríamos decir que no hay y no habrá ningún algoritmo que tenga deseo de conocer. Claro. Podrá simular que hay una búsqueda de algo, de un dato que le falta, pero sentir deseo, el deseo es algo específicamente humano. Sí. Implica un nivel de autoconciencia de algo que falta y que le resulta muy importante, o sea, está definido en términos axiológicos, no de falta de datos, sino de un indefinido, un indefinido valioso que es para el sujeto mismo que quiere conocer. De hecho, parece que el conocimiento plantea algo que es, queremos conocer en general, pero no sabemos bien qué es. Y sigue la metáfora de los ciegos y el elefante. Queremos conocer algo que no sabemos, lo cual es una complicación extraordinaria. Y me hace acordar a un planteo que hace Platón, que es bien concreto, y dice así, frente al problema del conocimiento, ¿no? Que plantea una especie de aporía. Porque dice él, ¿cómo buscar aquello que no conocemos?
porque si no lo conocemos, ¿cómo buscarlo? Claro. Pero si lo conocemos, ¿para qué buscarlo? O sea, esa aporía es extraordinaria y plantea una cuestión que nos hace sonreír y al mismo tiempo nos complica la vida. Dice, ¿cómo? ¿Somos o no somos ignorantes? Y la ignorancia tiene este dilema. Algo debe estar pasando ahí para que este planteamiento que hace Platón tenga sentido. Bueno, gran parte del esfuerzo que realiza la filosofía o el ser humano en general es resolver eso, ¿no? Y la vez pasada estaba escuchando otro dicho que decía esto que también me gustaba mucho, ¿no? Dice, quien no sabe lo que busca, tampoco puede reconocer aquello que encuentra. Claro. Y eso también es fantástico. Y vuelve a plantear también el tema que plantea el cuento de los ciegos y el elefante. Los ciegos van al elefante no sabiendo nada de lo que es. Y cada uno... Tiene una parcialidad, claro. Claro, funciona, no, elabora una teoría respecto de eso. Sí. De acuerdo a la perspectiva que encara sobre el elefante, y la palabra elefante es una palabra, para los ciegos es una palabra vacía. Sí, es una abstracción. No tiene ningún contenido. Sí, sí. Para uno se reduce a tocar la oreja. Sí, otros la trompa, bueno, otros las patas. Claro. Entonces, sobre esa voluntad de conocimiento que delata una profunda ignorancia, eso que tocan empieza a formar parte de una teoría acerca de la realidad, ¿no? Bueno, no sé si... Sí, no, me quedaba pensando esto que es más que una curiosidad, ¿no? Sino es un deseo quizás intrínseco del conocimiento, ¿no? Que tenemos los seres humanos, que por un lado nos separa un poco de la naturaleza, por lo menos animal, pero también un poco nos condena, ¿no? Hay como una condena ahí porque en base a esto me pregunto, ¿podemos salir de ese lugar de los ciegos? ¿No? Porque ¿cómo no ver una parcialidad, no sé si en términos absolutos, ¿no? Pero estamos llenos de parcialidades, ¿no? Que son nuestras subjetividades también. Sí. Bueno, eso hace que emerjan infinitas maneras, no infinitas, no, muchas maneras de ver la realidad y de experimentarla, claro. Ahora, este tema da para decir infinidad de cosas, ¿no? Pero, de hecho, cuando se habla del tema del conocimiento, lo primero que sale, que tiene un peso extraordinario, es que el conocimiento tiene un aspecto práctico de defensa. Claro. Sí. De protección. Si uno va a un territorio extraño o hay animales extraños, el ser humano va a querer conocer de qué se trata, con un sentido de conservación, de preservarse, ¿no? Sí. O sea que, en ese sentido, el conocer tiene una ventaja defensiva, que está en el cuento también, porque si bien no está todo explicado, pero sí está afirmado ahí que el elefante es peligroso porque forma parte de un aparato de guerra. Claro. Es amenazador. Quieren conocer a eso que al mismo tiempo es una amenaza. Sí. Así que hay un tema de la experiencia, de la realidad como amenaza y el conocimiento ligado a eso como medio defensivo. Y cuando vos dijiste que el conocimiento es algo que mera curiosidad, tenés razón, pero lo que llama la atención es que la curiosidad es una deformación de cuidado. Claro, es verdad. Viene de cura es cuidarse, ¿no? Y hay un autor que lo cita, ¿no? Que es Heidegger, que dice que la curiosidad es una cuidosidad. Claro. Una deformación, o sea, un cuidado superficial de uno mismo. No llega a ser un verdadero cuidado. Entonces, hay una relación entre la sensación del peligro y la del cuidado de sí mismo
la preocupación por uno mismo, que tiene que ver con el conocimiento. El conocimiento enlaza esta relación, ¿no? Sí. Entre lo que se ignora, que se presiente amenazante, y la protección de uno mismo. De uno mismo. Y lo que es evidente es que el cuidado de uno mismo, que supone una preocupación por uno mismo, es que al sujeto lo coloca en un lugar de mucho valor. Sí. Se aprecia a sí mismo. Sí. De ahí viene otra palabra que es la epimelia, que es el cuidado de palabras griegas, ¿no? Sí, me encantan. Que aparte quedan muy, muy lindos. No. Da lustre. Es necesario encontrar da lustre. el origen, porque si no, después hablamos y no sabemos qué lo estamos diciendo. Hay un trabajo de Michel Foucault, creo que de sus últimos trabajos, no sé si es El discurso de la verdad o algo, ya no me acuerdo bien el título, pero creo que es El discurso de la verdad, o El valor de la verdad. Y él habla de la epimelia, que es el cuidado de sí mismo, lo que Heidegger vendría a decir la cura de sí mismo. Sí. Él lo define en términos ontológicos, en términos de materialidad, ¿no? A mí me gustaría definirlo en términos axiológicos, porque detrás del cuidado físico, que se puede decir, ¿no? Que sí. Así se apunta al ontológico. Aparte del cuidado físico, lo que hay es una clara conciencia de uno mismo como valioso. O sea, lo que sigue siendo permanente es esta conciencia de que uno es valioso, o que la conciencia se percibe de esa manera. Pero como al mismo tiempo se percibe bajo una condición material, y esa condición material es frágil, y está expuesta a un medio que le mandan mensajes que pueden ser amenazadores, o de hecho son amenazadores. Sí. Entonces, bueno, viene a querer protegerse, ¿no? Bueno, no sé si me fui por las ramas. No. Yo quiero volver un poquito. No te fuiste por las ramas, porque está vinculado, pero cosas que me surgen también cuando charlamos, ¿no? Porque parecería que este afán de conocer no tuviera fin, en principio, ¿no? En la historia de la humanidad. Y que, bueno, digamos, esto que por un lado nos hace crecer como humanidad, o no sé si usar la palabra progresar o lo que sea, pero sí cambiar, ¿no? Como humanidad, ¿no? Pasar de hacer fuego con chispas y madera a ahora estamos a hablar de la inteligencia artificial, o de que aparentemente el Big Bang no es un Big Bang, ¿no? O sea, que hay que seguir buscando, claro. Claro, que hay que seguir buscando, pero a veces, sin pensarlo mucho, es más una sensación que una reflexión, es como que fuera una condena, como que esto no tiene fin, como estamos... No hay respuesta que nos conforme. Bueno. Esa es la sensación que me da. No hay respuesta. Ahora, ¿sabes qué? Viene muy bien lo que está diciendo, porque al comienzo hablaba de los cuentos que estuvimos usando como disparadores. Sí. Y habría que volver de alguna manera a ellos, ¿no? Y es que en el primer cuento, cuando el idiota, idiota no es un insulto, sino es una descripción de una persona que no quiere participar de la vida comunitaria. Claro. Hay un sentido que es político, o sea, no quiere participar de la asamblea, esto está pensado de los griegos, o la otra versión es que no habla el idioma del país, claro, que no hablan en griego. O sea, son idiotas en una de estas dos versiones que apuntan a lo mismo, o sea, no participan del común de la sociedad. Bueno, en ese cuento del idiota, él tenía miedo de perderse entre la multitud. Y se había puesto el globo en un pie, se durmió, viene un pícaro, le saca el globo, y cuando se despierta, dice, si vos soy yo, ¿yo quién soy? Exactamente. Claro. Entonces, hay un problema de que cuando alguien se identifica con aquello que uno no es, se siente perdido, se siente amenazado.
a partir de ese momento queda planteado el tema de la búsqueda de sí mismo. ¿Qué soy yo? Sí. Si vos soy yo quién soy. ¿Quién soy? Si yo soy el auto, yo quién soy. Si yo soy mi título universitario, si yo soy lo que me dicen los demás acerca de mí. O sea, Sí. si yo soy la imagen del cuerpo que aparece en el espejo, ¿Quién soy yo? Sí, sí. claro, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda? Entonces, hay una serie de grados en donde la identificación hacia afuera, que va desde lo más lejano, que puede ser la cultura, o más intangible, a lo más concreto, como puede ser la imagen del cuerpo en el espejo, son todas maneras en las que uno cree definirse y, sin embargo, uno no está ahí. No. En realidad, uno está fuera de sí. Sí. ¿No es cierto? Está enajenado, alienado. En el otro cuento, con lo cual queda planteado el problema del yo, ¿no es cierto? Sí, de la identificación, ¿no? También. Claro, ¿quién soy yo? ¿No Sí. es cierto? Bueno, Sí, sí. en el otro cuento, el del rabino allí de Cracovia, que planteaba que había un rabino piadoso que vivía en Cracovia y que tuvo un sueño que le decía que en Praga, debajo de un puente donde estaba el Palacio Real, había un tesoro, ¿no es cierto? El rabino, que era una persona pobre y religiosa, cree en el sueño y se va al castillo. El jefe de la guardia del castillo lo ve al pobre hombre humilde, porque es un pobre hombre en el sentido de pobreza. Sí, sí, ¿no es sí, cierto? sí, Y dice, material. ¿Qué andas haciendo por acá? Entonces el rabino, con total simpleza, le cuenta el sueño, que tenía que encontrar un tesoro ahí abajo del puente. Y el jefe de la guardia dice, mira, yo justo tuve un sueño también. En ese sueño, soñé que venía un rabino que venía a buscar un tesoro, pero el tesoro estaba en su casa, en una esquina, ¿no? Debajo de una estufa. Sí. Entonces el rabino escucha el sueño, sale de vuelta, vuelve corriendo, claro. se vuelve a su lugar de origen, ¿no es cierto? Y encuentra el tesoro. Con lo cual, ahí se plantea esta misma temática. Ahora es ya no la pregunta de quién soy, sino el itinerario, el recorrido que hay que hacer para intentar conocerse a sí mismo. Sí. Ahí, ¿te acordás que se había planteado un juego, una antinomia, Sí. ¿no? Sí, sí, sí. Lo sagrado y lo profano, el soñador y el racionalista. Sí, el acto de fe en general, ¿no? Claro, ¿no? Y hablamos en su momento del tema de los sueños, en el sentido que los sueños más puros, que son los sueños poéticos verdaderos, que son sueños sin reparo, o sea, son sueños sin crítica, sueños que uno sueña a lo grande. Sí. Que en realidad esos sueños son ensoñaciones, en donde no se ponen limitaciones al soñar ligadas a la realidad. Supongamos que alguien sueña con que con solo pensar vuela. Sí. Alguien dice, no, escuchame, no. Vos con Es pensando, imposible, claro. Imposible. Ya le puso una ficha de la realidad. Entonces, ya esa persona no puede volar, es evidente que no puede volar. Bueno, entonces, los grandes sueños, que son los sueños dorados, son sueños dichosos que sueñan con la dicha. El contenido de ese sueño es la dicha misma, por eso son sueños dichosos. Por supuesto, el jefe de la guardia, que es una persona realista, y se fija en la realidad, que es un empirista, ¿no? Hay una relación entre lo empírico y lo racional muy, muy estrecha, ¿no? Sí. Y en cambio, los que se saltean la realidad y anuncian otra cosa son los soñadores, lo que rompe con ese juego. Ahora, el tema que estaba metido en el cuento del rabino de Cracovia era el conocimiento de sí mismo. Y si vos te acordás, el comentario que se hacía, que hizo que contó ese cuento, ¿no? Que yo también lo relaté, era que la estufa era el lugar que representaba a lo cordial, al corazón. Sí. ¿No? Y no sé si citamos a Pascal, que decía que el corazón tiene razones. Sí. Que la razón no ve. Que la razón no comprende, ¿no? No comprende eso. Y yo estaba también acordándome, creo que es una frase de Rilke. Dice esto Rilke: el trabajo de los ojos ha terminado
hagamos el trabajo del corazón. Para mí, Sí. una hermosa frase, una frase desafiante y disruptiva, ¿no? Si queremos buscar un lugar para la esperanza, no tenemos que preguntarles por qué. No hay que preguntarles por qué. Yo no digo que no se mide la realidad, pero la esperanza excede a los datos de la realidad. Es más, pareciera que la realidad se encarga todo el tiempo de romper con todos nuestros cálculos. Sí. Volvemos al tema Del elefante también. y del James Webb, Sí, sí, sí. del telescopio. Sí. Bueno. No, me quedo... Sí, bueno, está todo conectado, ¿no? Porque estamos hablando del ser, del racionalismo. Yo soy... Bueno, hemos tenido siempre un montón de charlas. Siempre me posiciono... No sé por qué. A veces es un método de conocimiento, de discutir, del lado siempre racionalista. Y me perdí. Pero está bien, Santiago, está muy bien. Porque en realidad uno tiene que caminar con dos ojos, ¿no? Que es lo que plantea el cuento del Rabino Exilio de Cracovia, ¿no? Y con dos ojos. Un ojo crédulo, cordial, que afirma, Sí. más allá de lo que ve, y un ojo escéptico, que ponga en duda. Que ese es el juego por eso terminaba también el cuento, el comentario, es que el viaje hacia uno mismo pasa por la oposición. El sueño tiene que ser de alguna manera revisado por la razón. Sí, Y de alguna manera es como el opuesto que te permite tomar conocimiento de vos mismo. ¿Por qué? Porque cuando uno más se aleja de sí mismo, más se vuelve exterior, empieza una gran nostalgia de lo que uno es. Más uno quiere, cuando uno más deja de ser uno mismo, más nostalgia hay de querer ser uno mismo, sí. de regresar a uno mismo, ¿no? Y eso queda planteado en ese cuento. Por eso, el tema del conocimiento, en este caso el tema del conocimiento en general, es un gran problema, que no es solamente el conocimiento objetivo de la materia, sino que tiene que ver con el conocimiento verdadero de uno mismo. Porque si bien el sueño es un indicador, también está ligado al tema de la experiencia, porque el tribunal acerca de la verdad no es un concepto, un razonamiento, sino una experiencia. Claro. El juez, el tribunal último acerca de la verdad no es una teoría, sino que es una experiencia. La teoría puede ser un mapa, una descripción aproximada o no acerca de la realidad. Sí. Yo nunca me voy a olvidar un ejemplo que ponía un profesor, que se dedicaba a la ciencia, ¿no? Ponía un ejemplo muy simple. Dice, ustedes imagínense, dice, un elefante, volvemos al elefante, que cae por la pendiente de una montaña. ¿Usted cómo ven el elefante? ¿Que viene deslizándose? No, viene dando tumbo. Claramente. Sí, viene rodando por lo menos. Él tiene un peso específico que tendrá el elefante y viene dando tumbo. Bueno, ¿cómo va a describir el científico esa caída? Y bueno, dice, va a decir que hay una masa que se desplaza en caída por una pendiente. Y va a ser un cálculo. Sí. De acuerdo al peso de la masa y la inclinación de la pendiente. O sea, ustedes se dan cuenta que la realidad no puede coincidir nunca con esa descripción. Y esa teoría es aproximativa. Sí. O sea, no puede ajustarse estrictamente a la realidad. Hay una porción de la realidad que el concepto, la teoría, recorta necesariamente. Entonces, el conocimiento sigue siendo una herramienta, pero tampoco se le puede pedir que nos otorgue, que nos brinde la realidad misma, ¿no? Sí, lo veo. Sí, además le estamos pidiendo seguridades que ni ellos tienen, ¿no? Es una manera de afirmarse en una seguridad, ¿no? Bueno, la Tierra gira alrededor de lo que sea, ¿no? Sí. Que tenga que ver con la ciencia, que reafirma cosas
que nos hacen por momentos sentirnos más tranquilos, a veces más preocupados, depende de la época. A mí, el otro día me hizo acordar a esto también, que tiene que ver con la autodefinición, o con la definición con lo cual nosotros a veces nos autodefinimos. En este caso es una definición clínica. Estaba escuchando una médica psiquiatra, hablar sobre enfermedades mentales, algunas como la paranoia, etcétera, ¿no? Y lo que ella hablaba es que del punto de vista no clínico, sino de definir a una persona, era bastante limitante decir esta persona es, porque dice, en vez de decir esta persona tiene pensamientos o escucha voces, no, esta persona es esquizofrénica, a esta persona le pasa tal cosa, y lo que ella decía que esa definición de decir, bueno, esta persona es paranoica, esta tiene ataque de pánico, eso era limitante de la persona, porque de alguna manera cerraba un círculo que esa persona se convertía... No puede salir de ahí. Claro, y hasta clínicamente era así, como, bueno, no hay otra posibilidad. Bueno, está fantástico eso. Primero porque ciñe el tema de la experiencia personal a la autoridad del otro. Claro. Yo le doy un poder al otro, que en el fondo es una fantasía, de que el otro me va a decir la verdad. Que la verdad está fuera de mí y me la dice el otro. Entonces, algunas veces los padres han hecho un juego bastante embromado, que le desmienten al hijo lo que están viendo. Sí. ¿No? Y el chico queda estupefacto, porque se cuestiona su propia experiencia acerca de lo que le dice el papá o la mamá. Sí. ¿No? Después, por supuesto, no, lo he visto. Se ríen todos y el chico recibe un alivio extraordinario porque se da cuenta que era todo un engaño, digamos, una fabulación, ¿no? ¿Eso de que desaparecen? No, Decís, pero... Me hiciste acordar uno, mira, A ver. Hay uno que creo que describe perfectamente lo que vos decís. Ahí también siempre es un chico, una chica, y los padres lo cubren con una manta, le dicen, ese juego. Voy a hacer magia y ahora no te vemos. Y como todo el mundo emula eso, ese chico termina aceptando. Primero desesperándose porque dice, ¿cómo? Nadie me ve. Pero termina creyendo que nadie lo ve y se angustia por eso. Claro, está muy bueno, está muy bueno. Bueno, o sea que no hace falta... Bueno, hemos dicho, sí hace falta que lo digan, ¿no? Teóricamente, pero la experiencia te demuestra cuál es el peso de lo que dice el otro. Sí. Y eso demuestra el grado de enajenación que tiene la formación de nuestro propio yo. Sí. ¿No? Bueno, nos fuimos otra vez. Yo iba a decir otra cosa, se me olvidé. Bueno, pero eso es importante, eso, porque nos hace ver cómo nos construimos desde lo exterior. Sí. Y eso plantea que hay un fenómeno de división. Yo no sé si la palabra es adecuada, ¿no? Pero yo tengo que, en términos normales, estamos metafísicamente escindidos. Vivimos bajo un estado de decisión. Yo no estoy acá, sino que estoy en otro lugar donde yo me falto. Sí. Y en ese lugar donde yo me falto, yo me busco. Por eso, yo ya no estoy en mí, sino estoy fuera de mí. Estar fuera de mí es una palabra muy, muy, muy poderosa, muy, Sí. muy, no sé cómo dirán ahora, ¿no? Muy loca, Sí. ¿no? Porque una persona que está fuera de sí es como que no está en sus cabales. Sí, del punto de vista psiquiátrico sería un loco, básicamente. Bueno, y en términos metafísicos es lo que nos pasa a todos. Lo que pasa es que como todo el mundo está fuera de sí, todos estamos de acuerdo en que eso es normal. Sí. Pero el estar fuera de sí es que dependemos de algo que no somos nosotros mismos. Que es todo. Por eso, todos los cambios que sucedan en la realidad nos ponen
en alarma a nosotros. Sí. Ahí donde hemos puesto nuestro corazón o nuestra identificación, puede ser una cultura, un lenguaje, puede ser cualquier cosa, que en definitiva no somos nosotros mismos. Por eso, la persona que puede zafar de esa identificación, que puede romper esa palabra mágica, ¿no? Sí. Como una especie de sortilegio, Sí, en donde le han dicho o él cree que es aquello que es el discurso normal acerca de la realidad, sí, que son todas esas identificaciones. Si él es capaz de entender que eso no es real, la piedra existe, sí, sí. la cultura existe, todo eso existe. El tema es que él no es eso. Él se encuentra en eso, pero él no es eso. Entonces, en la medida en que uno... Eso es teóricamente, o sea, el asunto es lograrlo, pero digamos, teóricamente se puede comprender que la desidentificación, el desapegarse de esa forma de funcionar, lo que va a producir es una liberación de la persona. Sí, Se va a dirigir más hacia sí mismo y menos hacia afuera. sí, Va a ganar en una intimidad que no es la de la soledad, la de la ruptura, porque sigue viviendo en la realidad. sí, Pero ahora, en esa realidad se da lugar a sí mismo. Ya no esa dependencia, ¿no? De, Sí. lo que los demás le digan, ¿no? Bueno, eso va por un lado con respecto al tema de la identificación y de la importancia que tiene que ver el tema del desapego, ¿no? Todas las líneas en la tradición filosófica y religiosa también, o espiritual, que van en la línea que a veces puede parecer como crueldad, pero es la dificultad que tenemos de desprendernos de cosas a las cuales nos adherimos. sí. Nos aferramos, Sí, 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 sí. ¿no es cierto? Y cuando perdemos eso, quedamos como descolocados, quedamos como en shock, como el cuentito ese. Si vos sois yo quién soy. ¿Quién soy? Entonces Sí. me siento perdido. Entonces, bueno, el tema del conocimiento de la realidad tal cual es, forma parte del conocimiento de uno mismo, de ese proceso, ¿no? Sí, además parece que la realidad existe como una mayoría o una hegemonía del conocimiento en base no a una existencia del otro, no una alteridad, sino uno es en tanto lo reconozcan como dentro de un sistema productivo. Por eso uno puede ser un inútil, por ejemplo. Claro. Un esquizofrénico es un inútil para el Claro, sistema. no aporta- Deja de ser no aporta nada. Como un jubilado. Exactamente, como un jubilado, como un parapléjico, bueno, gente que no aporta a la productividad y al engranaje, ¿no? Claro. Y en principio me parece bastante deshumanizante eso, que Pero vos fíjate, mira, sí. cuáles son los alcances metafísicos y económicos de todo esto, ¿no? Cuando en realidad se experimenta como que le falta algo en general, sí, se está pensando en la realidad en términos de que algo tiene que venir para sustituir esa falta. sí, Entonces hay un enganche productivo con respecto a la realidad. La realidad me debe algo que debe ser producido. No importa por quién. claro, No importa por quién. Entonces, una persona que aparece dentro del esquema de que es improductivo, cuando debiera producir de algo que yo le demando, que no sé bien qué es, Sí. pero sí que le demando, que se presenta como ausente, y que viene a satisfacer un deseo que tampoco termino por definirlo, pero que aparece concretizado, objetivado en cosas muy concretas. Puede ser un auto, una heladera, un título, la fama, lo que fuese, ¿no es cierto? sí, Pero al otro, que tiene una incapacidad, ya lo califico, bueno, vos no tenés nada que ofrecerme, no vas a producir nada dentro de un esquema general donde todo el mundo tiene que producir. sí. Pero lo que no produce son los afectos, el reconocimiento en el otro. Parece que eso estuviera Bueno, claro, porque... en un sistema de valores, bueno, muy está distinto, ¿no? Por eso,
alcanzar a comprender que metafísicamente el conjunto de los planteos filosóficos dependen de esta idea de que lo principal es una ausencia y que esa ausencia es imposible de resolver, nos hemos pegado un tiro metafísico. Sí. Y eso se vuelca sobre la economía. Lo único que nos queda es correr hacia adelante, hacia más consumo, más producción y menos consideración del valor del otro, porque el otro no se reduce a un valor productivo, no tiene nada que ver. No. Porque en definitiva, nosotros mismos, pensados en un sentido más esencial, somos independientes de toda consideración productiva. Todo ser humano vale por sí mismo, con un valor absoluto. Sí. Ese valor absoluto es puesto en cuestión y aparece como falta cuando nos colocamos afuera. Sí. Cuando ponemos esa estructura de deficiencia en donde nosotros dejamos de sabernos plenamente realizados, porque la conciencia está plenamente realizada. Sí. Ahora, cuando se coloca como una cosa que se va a romper, se experimenta como faltante. Sí. Entonces ingresamos en un engranaje que somos los demandantes. A mí la vida me debe. Todos me deben. Sí. Entonces, nos paramos de pedirle cosas a la realidad que no nos va a dar. Claro, además. Vos me debés, ¿viste? ¿Qué me debes? Y me debes el saludo, me debes afectivamente. O sea, y el otro va a hacer lo mismo de mí. O sea, yo me convierto también en un deudor. En un deudor. Entonces, claro. Todo se convierte en una especie de transacción que queda como justificada y que en el fondo es imposible, en esos términos es imposible de resolver. Entonces, la gran tarea teórica, que tiene su faz práctica, por supuesto, es que en la medida que no alcancemos a comprender que como sujetos no tenemos nada que ver con las cosas, ser sujeto no es ser cosa. Claro. Y tanto es no ser cosa que no aparecemos bajo ningún sistema de observación. No hay observación, ni escaneo cerebral o lo que fuese, ¿no es cierto? No, el sujeto no aparece ahí, no es cosa. ¿Y qué es? Es lo que alguna vez dijimos, utilizando una frase de Sartre que me gustaba, ¿qué es la conciencia? Eso mismo. Sí. La conciencia, como el sujeto, no se define por algo distinto de él, sino que se conoce a sí mismo. O sea, es él quien sabe. Como es él el que se experimenta, no requiere de otro para saber quién es. No. El problema es cuando uno le pone en el otro que él lo defina. Y cuando hace eso, se pierde a sí mismo. Sí. Es como el ejemplo que vos ponías del chico que todo el mundo le decía que era invisible. Sí. Está muy bueno ese ejemplo, sí. me encantó. Pensaba también en algo que... A ver, ahí está. No me estaba escuchando bien. No por propia experiencia, igual no voy a nombrar a la persona por una cuestión de intimidad, pero lo que para la ciencia o en general este sistema productivo es muy difícil, que es aceptar una persona tal como es. Algo tan simple pero tan complejo de llevar a cabo, yo lo he visto y te lo he contado. Una persona que su madre es esquizofrénica y convive con ella, y para ella es tan simple como es su mamá y la quiere, la ama y le da amor. No se pone a cuestionar tanto, claro. Porque para una persona muy racional e inmersa en el sistema productivo, esa persona es completamente una molestia. Claro. Porque es alguien al que hay que cuidar, claro. Que no cumple la representatividad ni siquiera de madre, porque es alguien que a la cual ella no puede acceder a cuidar. La propia madre no puede acceder por su estado mental, ¿no? Está clarísimo. Y qué fácil y qué difícil, ¿no? Que es cuando si medimos en vez de términos productivos y clínicos, que yo no quiero que esto, no es un discurso de negación, porque es un intermedio, no es un discurso de negación de que lo clínico no existe y que la productividad no existe, porque la necesitamos también un poco, tenemos esta microfonía, computadoras, etcétera, eso viene de la productividad, pero sí creo que con la productividad y
con esto de generar estereotipos, caricaturas, que básicamente es el temor, nosotros nos vemos reflejados en el otro de una manera distorsionada, entonces decimos, yo no quiero ser ese me da miedo, claro. ese yo, pero se resuelve tan fácil con cariño y con amor, de alguna manera, ¿no? Difícil de llevar a la práctica, Sí, pero digo, está muy bueno. esta persona sin tener reflexiones, es solamente, no, yo amo a mi mamá y la voy a cuidar, Bueno, o sea, hagamos algunas observaciones que están muy buenas lo que está diciendo. Hay una productividad, dicho esto teóricamente, ¿no? Pero es posible también. Y es que no toda creación, no toda realización se engancha en el deseo de una falta. Claro. Puede ser pensada como servicio también. O sea, si vos ves una persona que viene renga, ¿no es cierto?, que le pasó algo, vos le prestás ayuda, ¿no es cierto? Y es eso mismo. Tiene que ver con la ayuda al otro. Y si le creás una silla de ruedas, no es en función de productividad económica, si es en función de considerar al otro que tiene esa necesidad física de ayuda, de cuidado. Entonces, y esa es la primera cuestión. O sea que puede haber una producción que no tenga necesariamente que ver con la ganancia, sino con la idea del servicio. Si yo te puedo ofrecer algo que a vos te sirva mejor humanamente, que te cure, que te cuide, está perfecto. Ahora, eso se apoya en que hay una percepción del otro. ¿Qué quiere decir con esto? La conciencia sabe cuando obra bien y cuando obra mal. Y tiene que ver cuando uno hace algo bueno, la conciencia le pasa información espontánea y se experimenta internamente una sensación, no de exaltación, ¿no es cierto?, de alegría alocada, sino de beneplácito por lo que está haciendo. Sí. La recompensa de una acción buena es la misma acción. Eso se dice fácil, pero la experiencia... Por eso... Sí, la realidad te lleva a otro lugar también, te lleva puesto a veces, ¿no? Sí, pero te quiero decir, por ejemplo, hay gente, la vez pasada estaba escuchando a una doctora que se dedica a cuidados paliativos, ¿no? Eso estaba pensando yo también. Y dice, pero usted no tiene ninguna evolución, esa persona nunca le va a poder dar las gracias. Dice, no importa, no tiene... No está buscando eso, claro. No, es que yo estoy al servicio de él. Sí. O sea, lo que vos expresás en términos de amor es que hay una relación que no es de intercambio, que la relación misma, por ser buena, ya es el intercambio. Dicho es una ganancia, claro. Tiene entre comillas. Sí. Y dice, pero está perdiendo tiempo. Es que ese tiempo, la persona después que estuvo una hora, no se fue con menos persona ella. Claro. No perdió un cachito de su vida, digamos, como si fuese una torta, digamos, física, en donde tuvo que distribuir un pedazo y se fue con un pedazo menos. No. Es más, da la impresión que hay una multiplicación en la medida en que hay actos buenos. El bien no decrece, es como una especie de, ahora en términos económicos, como una especie de inversión, ¿no es cierto? Sí. ¿Vos querés ganancias? Bueno, el hacer bien a otro incrementa tu capacidad de bien, porque el bien aprende también de sí mismo, porque se ha visto reflejado en su propia acción, ¿no? Sí, si uno aprende a ser malo y a ser cruel, tiene que poder aprender al otro también, ¿no? Claro. A hacer las cosas bien, a no ser cruel, no ser tan y en eso también especulativo. adquiere un conocimiento de sí mismo. Sí. Porque así como hay gente que haciendo el mal se dice yo soy malo y se reconoce en ese espejo oscuro, más mal hace, más se siente malo él. Sí. Acá es al revés. Cuanto más bien hagamos, más tendremos noción y conciencia de nosotros mismos, de esa capacidad de bondad que en el fondo somos nosotros mismos, ¿no es cierto? Sí. Y que tiene otras consecuencias también, ¿no es cierto? O sea, y es el descubrimiento de que estamos hechos de una determinada manera que no es puramente material. Nunca hay que negar esto, ¿no? Que tenemos cuerpo o que somos materia. Pero... Sí, una cosa no debería tapar a la otra. Que no nos corran por el tema...
que esto es una división entre el alma y el cuerpo, en el sentido que no, esto no puede admitirse, ¿viste? No. La distinción entre realidades que son distintas hay que hacerla, sin temor, ¿no? Sí. Porque dice, no, porque eso es el dualismo que siempre se ha planteado, sobre todo en materia religiosa se dice eso. Hay prejuicio del prejuicio también, ¿no? Hay prejuicio del prejuicio. Y un prejuicio del prejuicio es decir que nos tenemos que reducir solamente a lo material, ¿no? Cuando hay indicaciones suficientes de que la cosa no puede reducirse a eso. No. Y es que en la experiencia que tenemos de nosotros mismos hay un reducto que es inmaterial, que no es físico. No es físico. No. El que se observa en el espejo no aparece en el espejo. Eso es una ilusión absoluta. Yo recuerdo un cuento que salió en un libro que fue premio Pulitzer. Uno de los cuentos era un cuento budista, una colección de cuentos que dieron el premio Pulitzer a la publicación esa. Y el cuento era un cuento budista de no tener cabeza. Yo digo, ¿cómo de no tener cabeza? Y cuenta eso, que la persona que aparece en el espejo no tiene cabeza. Esa imagen de no tener cabeza quiere decir que él, el verdadero él, no aparece como reflejo. No. Tenemos cuerpo, ¿no es cierto? Pero no aparecemos en él. Pero no somos solo cuerpo. Bueno, o ahora todo cuerpo. quiero agregar una cosita más. Sí. Y es, cuando nos queremos definir desde esta imagen que aparece en el espejo, desde lo físico, nos queremos definir a nosotros mismos. Sí. Que es lo que se hace en el cuento del elefante. Es claro. Quieren definir algo desconocido desde lo conocido. Entonces yo me acordaba de otro cuentito, que es el cuento de un explorador que conoció por primera vez un hipopótamo. Uh-huh. Entonces, llega a su pueblo, le hace una fiesta bárbara Al hipopótamo. No, al explorador, claro, ¿no es cierto? Y le preguntan sobre sus aventuras y qué sé yo. Dice, ¿qué cosas extraordinarias has conocido en tu expedición? Dice, he conocido un animal que es el hipopótamo. Dice, ¿y qué es el hipopótamo? Dice, ¿por qué no nos describes cómo es el hipopótamo? Entonces este hombre pasa a describirle el hipopótamo. Y le dice, tiene boca como el sapo, pero no es un sapo. Tiene patas como un caballo, pero no es un caballo. Tiene rabo como el cerdo, pero no es un cerdo. Le gusta el agua, pero no es un pez. Ese es el hipopótamo. ¿Se dan cuenta? Sí. Entonces, hay una realidad que no se puede describir con los elementos que se tienen a mano, ¿no es cierto? Es risueño esto que se cuenta en este cuento, pero es perfectamente real. Entonces, esa traducción que se hace de lo inobservable por lo observable produce estas cosas extrañas. Entonces, podemos observar el cerebro o el cuerpo como el hipopótamo, ¿no es cierto? Sí, pero digo, hay una gran verdad en cómo él describe. Es una manera de no poder describir algo indescriptible, porque claro. Él dice, bueno, no puede abarcar. Habría que ver qué fue muy honesta el paso siguiente que nos dice el cuento es hagan un ejercicio del dibujo del hipopótamo, a ver qué resultaba. Sería extraordinario, ¿no es cierto? Cómo lo hubiesen dibujado, ¿no? ¿Cómo nos cuesta cómo estamos, no quiero decir formateados? Bueno, sí, suena muy tecnológico, pero no tiene que ver desde el punto de vista tecnológico, sino de dar forma. No quiero tener un discurso casi anti todo, pero sí tener ciertos cuidados, ¿no? Porque el primer, por lo menos, lugar que yo noté que era aleccionador con respecto a lo que marca donde deja donde desaparece el sujeto y aparece la funcionalidad, o sea, aparece el engranaje, si querés, el objeto, el sujeto como objeto. El primer recuerdo que tengo, sobre todo, es en la secundaria, ¿no? Y que ¿Cuánto nos ahorraríamos pasos en vez de tener
tener este sistema, no voy a cuestionar el sistema calificativo y eso, etcétera, no es para eso, sino no hay una sola materia que hable de lo que somos, de lo que queremos ser, de lo que nos pasa, no hay una sola de lo que nos materia. pasa, Sí. de lo que nos pasa. Es todo en base a aprobaste, no aprobaste, 6, 7, 8, hay hasta un sistema de competitividad que en cierto grado no digo que esté mal, pero parece que era la única realidad. Claro. El problema es que es la única realidad posible. Y te abruman, no sé si vos estarás de acuerdo con esto, y te abruman con esta frase, ¿y qué vas a hacer después en la vida? Sí. Qué sé yo, ¿viste? No, sí, es muy terrible eso. Claro, es ¿viste? es Entonces, terrible. es como una amenaza, una especie de monstruo. Vos te pones en posición defensiva. Sí, yo tuve la suerte de descubrir la música muy pronto, pero lo viví, el sufrimiento en amigos y después generacionalmente en mi hija, por suerte le gusta, pero tener que definir en meses lo que va a ser, por ejemplo, su profesión el resto de su vida, es muchísimo para una persona. Claro. Y no hay mucho tiempo dentro de esta productividad para perder. No te podés tomar años de tu vida para descubrir qué realmente... ¿Qué querés ser? ¿Qué querés ser? Y eso es... que al final te interrumpo, ¿no? Sí, sí. Al final a lo mejor te lleva toda una vida intentando saber sí, pero para qué has venido, ¿no es cierto? Sí, ¿Para qué servís? Sí, pero tenemos siempre la muleta de nuestra intuición de lo que queremos ser. Creo que la tenemos más fácil los que nos dedicamos a la parte creativa, porque no sé, alguien que se va dedicado a operar necesita un conocimiento específico, no alguien que va a pintar no mata a nadie, a lo sumo tiene mal gusto, digamos, ¿no? El chico tenía una vocación a cirujano de muy temprana edad, ¿viste? Sí. Los amiguitos no le duraban nada. Compraban mascotas y las encontraban por ahí tiradas. Es medio macabro el tema. Sí. Pero me sirve como reflexión porque, bueno, es para otro tema, ¿no? Pero qué suerte que en este sistema así productivo el arte es algo inútil, ¿no? Ajá. Qué libertad que nos da a los que podemos hacer cosas a los que pueden hacer cosas ligadas a lo creativo dentro de la inutilidad, ¿no? De lo que se considera el arte. Te quiero hacer una acotación ahora que Sí. hablas del arte, ¿no? Que tiene que tener un lugar lo más claro posible, ¿no? No sé si yo lo tengo claro, pero voy a intentar decirlo que de buena manera, como una notita bien al margen, ¿no? Y es que una de las cosas que yo siento en el arte, que uno experimenta, ¿no? Es el arte te permite gritar para que de alguna manera dejar de gritar. Sí. Te permite llorar para que de alguna manera puedas dejar de llorar. Te permite ser dichoso o soñar con la dicha para que seas dichoso de alguna manera. Entonces, por eso el arte está en el centro de una cultura, Uh-huh. ¿no? Y esa cultura es aquello que puede articular una comunidad. Entonces, ¿cuál es el grado de utilidad que tiene el arte? ¿No? Ahora me acuerdo, en el sentimiento trágico de la vida, Unamuno decía esto, que a mí siempre me impresionó, y lo planteaba como una revolución de la humanidad. Una revolución de la humanidad en el sentido de lo humanitario, de lo humano, puramente humano. Dice, ¿qué pasaría si todos los hombres un día saliéramos a la calle todos juntos a gritar y a llorar? Y a mí, francamente, esa imagen me parecía... Sí, es revolucionario en ese sentido, ¿no? Semejante a un despertar, a un día dichoso. Sí. Un día dichoso. Porque sería la experiencia universal de nuestra fragilidad profunda, en donde nos podemos descubrir que el otro es igual a mí, Sí. ¿no es cierto? Y el otro no está para que yo le pegue o él me pegue a mí, sino está para abrazarlo. Cuando uno comprende que el otro es frágil, la fragilidad no va sino una experiencia de lo precioso. Sí. O sea,
algo tiene que ser precioso o valioso para que uno lo experimente frágil, si no, ¿para qué le ponen la fragilidad, digamos? Sí. Van en esa dirección. Solamente cuando los seres humanos se experimentan como importantes y valiosos y sometidos a una condición que los pone en riesgo, se pueden experimentar frágiles. Claro. Ahora, esa experiencia es común. La experiencia de la angustia, de la falta, del abandono, de la soledad, todo eso es común. Si todos fuéramos capaces de exponerlo abiertamente, de no esconderlo, digamos, porque acá tenemos que hacer todo, ¿no es cierto? Sí, nadie tiene que especular. No, claro, sí. Yo soy frágil y vos te mandás a guardar, entonces como que uno, no digo que también se puede hacer igual, porque a veces hay que hacer cosas que no importe lo que digan los demás, pero digamos, en principio uno no trata de quedar en ridículo, ¿no es cierto? Sí, queda expuesto, claro. Bueno, sí. Entonces a mí siempre me pareció esta cosa de Unamuno, libro que ya nadie va a leer, supongo yo, se llama El sentimiento trágico de la vida, ¿no? Sí, yo me acuerdo que leí parte porque vos me contabas mucho. Y bueno, son pensamientos que de alguna manera hay que, no sé si uno los busca, los pensamientos los encuentran, o los escritores los encuentran a uno, no sé bien esa cosa, cuánto hay de encuentro y cuánto hay de no sé, de destino, llamarlo, no sé cómo llamarlo, con respecto a lo que nos pasa, pero creo que más allá de todo lo que podamos decir, qué importante es cuando, por lo menos el mundo que nos rodea pequeñito, ¿no? Que pueden ser nuestras amistades, nuestra familia, nuestros vecinos, saber que estamos ante un otro y ese otro primero no soy yo, entonces no le puedo pedir lo mismo que me pido a mí mismo, y que las cosas, si bien es difícil llevarlo a la práctica, pero las pocas veces que uno, o por lo menos que me ha tocado a mí llevarlo a la práctica, que es una demostración de afecto real, ¿no? Digamos, limpia las relaciones, claro. hace todo que todo sea más fácil de alguna manera. Y porque yo creo que toca el nivel básico de la constitución de nosotros mismos. O sea, en términos de absoluta verdad, ¿uno para qué está? ¿Para qué es uno si no es para ser con otro? Sí. Y que el otro sea con uno. O sea, que tenga que haber un reconocimiento cruzado, no de una sola parte, ¿no? Porque solamente una conciencia puede reconocer a otra como lo que es, Sí. ¿no es cierto? Y ese reconocimiento no es solamente un acto intelectual, sino que es un acto de donación. Sí. Yo te doy mi atención y en ese darte la atención también me vuelco hacia vos, ¿no? Hay la simultaneidad del dar y del recibir. Parezco un pastor, ¿no? No. La simultaneidad del dar y el recibir, sí, es un hecho en el fondo al cual todos añoramos. Ahora, eso supone que tiene que haber un proceso de desapego. La gran tarea nuestra es pescarle la vuelta. Y en esto hay un más y un menos también, ¿no es cierto? Digamos, todos estamos en el mismo lodo, como dice el tango de Dicepo, ¿no? Todos estamos en el mismo lodo manoseados. Sí. Esa es la primera condición que hay que aceptar. No es que yo estoy en una vereda distinta y el resto están en un problema. Estamos todos metidos en el lodo. Todos estamos en un problema. O sea, sí. todos estamos bajo esta búsqueda y ese estado de alienación. El problema somos todos. Ahora, en este grado de alienación y de estar extraviados, en esta ceguera universal que tiene que ver con que no sabes cuál es el elefante, o cómo es que algunos están más corridos hacia el lado de la alienación
están más alienados, Sí. más apegados, más absorbidos por lo de afuera y más vaciados desde dentro, y otros están un poquito más corridos hacia adentro. Sí. Y podemos citar al Chavo, Sígame lo bueno. Claro, síganme los buenos, claro. Entonces, aún dentro de nuestro egoísmo, esto lo decía, el budismo lo dice mucho esto, ¿no? Aún dentro de nuestro egoísmo básico, se puede ser más o menos egoísta. Sí. Y hay un egoísmo que se parece bastante a la bondad, digamos, ¿no? Que se acerca a eso. Bueno, que todo eso en este sentido es un aprendizaje, ¿no? Y que se puede intentar, ¿no? Hay una necesidad de darle vuelta a la página, porque conceptualmente, en general, el pensamiento contemporáneo, hay que ver los filósofos contemporáneos con los cuales yo estoy en absoluto desacuerdo, lo único que pregonan es lo imposible. Claro. Ayer estaba recordando la frase de Deleuze: el ser humano es una máquina deseante. Sí. Repito. Sí, te entendí. Creo que te entendí. Deleuze dice que somos una máquina, un aparato mecánico, deseante. Bueno. ¿Qué año es, más o menos? No me acuerdo, hace poco, eso pertenece al siglo pasado ahora, ¿no? Sí, bueno, pero en 1900 que... Y no sé si habrá muerto en el 92, por ahí. Uh-huh. Nunca soy bueno para las fechas, ¿no? Pero si a mí me dicen que usted es una máquina de incidentes, digo, ¿usted por qué me insulta? Claro. Porque no es solamente una afirmación filosófica, es una falta de respeto. Usted no tiene ningún derecho para tratarme a mí como una máquina. ¿Quién es usted para decirme que yo soy una máquina? Y una máquina que en el fondo no tiene ningún objetivo, porque el deseo, como está planteado... Sí, ni siquiera tiene sentido. Es el deseo de un imposible. Sí. Entonces, es una máquina que está enloquecida. Es una máquina que está fuera de control, porque el deseo... bueno, no voy a hacer... Sí, no tiene fin, ¿no? Iba a poner una cita de Freud, pero no. Vamos, dejemos de tanta cita. Es una maquinaria enloquecida. Entonces, ¿qué se puede esperar a una máquina que está enloquecida? Sí, en principio que falle, ¿no? Y que dañe. Claro, que haga locuras. Sí. Que haga locuras. Es una maquinaria, está fuera de control. Bueno, la versión de esta contemporánea, de que el hombre es una maquinaria destructiva, un loco que está fuera de control, es que en la naturaleza el hombre está de más. El hombre es un enemigo de la naturaleza y mejor sería que no existiese. Sí, hay un discurso muy contemporáneo que habla sobre eso, ¿no? Es un humanismo antihumano, antihumanista. Sí. ¿No? También, no quiero defender a Deleuze, pero supongo que él debe ser preso de sus propios pensamientos. Supongo que, más allá del error o de no compartir, yo tampoco lo comparto, hay una sinceridad, supongo yo. No creo que haya sido... sinceramente equivocado. No, por supuesto. Todos... Hay una cosa que hay que decir, porque si no esto queda medio torcido. Los filósofos son todos, por eso llegaron donde llegaron, porque son grandes pensadores. O sea, no les faltaba, digamos, inteligencia. Pero la inteligencia y la erudición no son necesarias. No es todo, ¿no es cierto? Sí. Una persona que no ha ido nunca a la universidad puede ser más unida a la verdad y ser más buena que el resto. O sea, la bondad no necesariamente pasa por la universidad. El conocimiento de sí mismo puede ser un campesino. O sea, en esto no hay chapas, digamos. No hay recetas tampoco. Claro, entonces, pero ¿por qué esta incomodidad con Deleuze y con Derrida y con todos ellos, ¿no? Y inclusive con Sartre también. ¿Por qué? Porque mandan un mensaje que en vez de ayudar, complica. Y ellos ejercen una responsabilidad. Sí. Es la función que vos estabas diciendo del psiquiatra que le dice: usted es un esquizofrénico. Sí. ¿No es cierto? Que le da. Entonces, dan una. Es una condena, ¿no? Claro, de alguna manera. Sartre que dice: el infierno son los demás. Sí.
Entonces, con esa definición, y que en definitiva la relación con el otro es una lucha a muerte por objetivarlo al otro, por convertirlo en objeto. Sí. Entonces Sí, aparte vivís en constante peligro, ¿no? Si el otro es el... por eso la responsabilidad de los intelectuales es muy grande. No es solamente porque supuestamente, entre comillas, van a pasar la historia de la filosofía, de la humanidad, como grandes luminarias. Sí, hay mucho de eso en los intelectuales también, ¿no? Sí, sí. Pasar a la posteridad. Pero por supuesto, el ego, por supuesto, funciona en todos lados. Nadie está excluido de eso. Pero el problema es que ejercen una mala praxis. Un intelectual que ejerce una mala praxis desde el punto de vista teórico le hace mucho daño a la humanidad. Si el mensaje que yo le doy a la gente es que ustedes son una basura y que el otro no importa, entonces, ¿qué conducta social vamos a llevar? Si nos persuadimos de eso, si la gente no tiene el espacio suficiente, porque no todo el mundo se puede dedicar a reflexionar y a repensar quién es él o quiénes son los demás. Sí, además construyen... De alguna manera la cultura es el andamiaje de los conocimientos que uno no va a poder adquirir por cuenta propia que le brinda la sociedad. Sí. ¿No es cierto? Esa es la cultura. La cultura tiene una cantidad de cosas que vos no has producido, que pensaron otros, que hicieron otros, y que está ahí. Ahora, que eso que te ofrezcan sea bueno. Y después hay otra cosa, ¿no? Que también, yo no digo que no haya que poner matices. La crítica es necesaria, pero hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué que digo esto? Porque la crítica es divisoria. Sí, claro. Anatómicamente desmiembra. Sí. ¿No es cierto? Entonces, desmembrar un cuerpo, desmembrar la realidad, es de alguna manera fácil. Por algún lado vas a cortar, ¿no es cierto? Sí, alguna le vas a pegar. Por algo vas a cortar, ¿no es cierto? Vas a hacer como los hijos del elefante. Por algún lado están cortando. Sí. Ahora, el tema, con eso que cortan, ¿van a reconstruir la realidad? ¿Saben qué es lo que han cortado? ¿Qué porción? ¿Cómo encaja? Y volvemos al cuento del elefante. Y ahí... ¿Cómo construir una realidad a la cual se desconoce? Sí. O sea, porque ellos suponen, quien conoce o quien va a conocer, supone que hay una totalidad, un todo. Sí. Y que ese conocimiento tiene que ver con eso todo. Es más, esa parcialidad, él cree que pertenece a un conjunto, que cree que está anunciado en esa porción, pero nadie la garantiza que esa parte tenga que ver con un conjunto que sea semejante. Sí. ¿Cómo es que se llama El hombre en busca del sentido? Víctor Frank. Víctor Frank, psicólogo. Bueno, en una parte que ensaya ciertas reflexiones filosóficas, él dice esto. Si uno se fija en la sombra de un cono, y elabora una hipótesis acerca de la realidad, que es un círculo, Sí. va a creer que la totalidad tiene que ver con ese círculo. Y el cono no tiene la forma del círculo. No, claramente. Es más, podría confundirse la sombra de una esfera con la sombra que da un cono. Entonces, dos realidades que son diametralmente opuestas pueden dar la impresión De ser lo mismo. que son la misma cosa. Claro. Entonces, el problema del conocimiento es cómo elaboro yo una teoría del todo, ¿no es cierto?, a partir de una porción, desconociéndose todo. Sí. ¿No? Quiero ver un poquito cómo estamos de tiempo. No, todavía estamos... Man, nos quedan 15 minutos, puta. Yo se me dispararon 1000 cosas. Bueno. No sé si vamos a lograr, pero una es alguien que me resulta interesante, pero que tiene esta falta que vos comentás. Es un filósofo que ahora está de moda. A mí, lamentablemente, todo lo que está de moda un poco siempre me incomoda. Te hace ruido, sí, que es Byung-Chul Han, digamos que es el filósofo
es un Beatles de la filosofía de alguna manera, sí. que a mí lo que me gusta es cómo describe la realidad, pero lo que no me gusta y me incomoda es que no proponga ninguna solución a esto. Porque si bien yo creo que el mérito lo que yo le veo a él, que me resuena en mí, es con la facilidad que describe la época y la claridad. Ahora, no hace falta ser ni Bill Chung Han ni ser un gran filósofo para darse cuenta de eso, me parece tampoco. Creo que a esto iba. Lo que me pasa, que critico en general a los intelectuales, que se creen muy importantes. O sea, lo voy a resumir en eso, no quiero decir mucho más que... Sí, sí. Pero, y la realidad es que tanto la sociedad como los afectos, como la maquinaria misma, necesitan del que te hace la platea de la casa también. Entonces, hay un cierto grado de autoelevación en la intelectualidad, que a veces condena una época, como decir esto, claro, ¿no? De decir, claro. el otro es un enemigo, Claro. La vida no tiene sentido, aunque lo digan honestamente, hay un cierto grado de soberbia y de... No me ha pasado como intelectual, pero sí me ha pasado de que cuando estaba en momentos de mucha duda, que me generaban mucha bronca, a veces quería contagiar mi bronca. Y por ahí decía cosas que no debería decir, como diciendo, bueno, voy a hacer cosas para que el otro reaccione. Primero, ¿quién me da la certeza de que el otro no reaccionó? ¿Y quién me da la certeza de que lo que yo estoy haciendo reaccionar es para bien, ¿no? Y parece que esta idea que tienen muchos, sobre todo los intelectuales, de incomodar, no para construir, sino el solo hecho de incomodar, Claro. me parece que aporta a la confusión, no aporta al despejar, Claro. digamos, de alguna manera limpiar el terreno, Claro. ¿no? De las ideas, etcétera. Claro. Eso. Y les gusta asustar a la gente también, ¿no? Son como una especie de gente que como asustan a los chicos, ¿no? Ahí viene el estoy exagerando, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí viene el cuco, ¿no? Y hay algo feo ahí, ¿no? Y de manipulación también. Yo en el caso de Chul Han, primero veo que él sigue siendo un heideggeriano. Sí. En el sentido, él sigue, bueno, en eso se especializó, él sigue siendo un heideggeriano, ¿no? Y Heidegger no dejaba de ser un fenomenólogo. Claro. Yo no voy a entrar en detalle para hablar de la filosofía de Heidegger, ¿no? Pero si uno mira las exposiciones que hace Chul Han, son las de un fenomenólogo. No sé, por ejemplo, él puede agarrar, decir, bueno, estamos en la época del celular. Entonces hace toda una exposición acerca como fenómeno global. Sí. Obvio. Y una crítica, claro. Estamos en la época de la cerveza. Entonces me la paso hablando de los por qué la gente toma cerveza. Estamos en la época del espectáculo. Bueno, son todos fenómenos, pero todo lo que se diga de eso, como descripción, está bien. Yo no digo que esté mal, pero no, como vos decís, forma parte de la crítica. Le ponen foco ahí. Tomar conciencia en principio no es malo, pero necesitamos algo más que poner el foco sobre la realidad. Porque Sí. en el fondo, de alguna manera todos ya sabemos lo que pasa. Estamos esperando que alguien nos diga algo distinto para ir en otra dirección de lo que nos pasa, ¿no? Pero yo creo que, sí, por lo menos me parece a mí, sobre todo en una persona pensante y que escribe y que sabe que hay gente que la lee y que además vive de eso, llega un momento donde va a tener que empezar, por lo menos me parece a mí también honesto, la crítica es honesta y yo la entiendo como honesta, por eso me parece interesante él, pero empezar yo no sé si la palabra son soluciones, pero empezar a decir, che, hay otras realidades también. No solamente esta realidad tan negativa como la estoy describiendo es la única manera de existir, ¿no? Pero no pueden salir. No pueden salir. Una vez que vos... Pero eso a mí me parece que Pero es una vez puro ego, no veo... Pero hay una cosa que no quiero echar leña al fuego en este sentido, ¿no? Yo creo que hay un... La ceguera es un hecho real y de alguna manera nadie es culpable de ser ciego.
Ahora, hay una responsabilidad del que supuestamente intenta, siendo ciego, ir más allá. Y es darse cuenta de lo que está pasando. O sea, no todo se reduce a fenómenos. Bueno, acá hay toda una discusión acerca de lo que es el fenómeno, ¿no? Pero bueno, no todo pasa por ese plano. Sí. Entonces, dicho de otra manera, el ciego no se da cuenta de que es ciego. Ujú. No se da cuenta. Ujú. Tiene, y lo que sí la conciencia está. Por eso este grado de impaciencia, de intolerancia de la realidad, de dolor generalizado planetario en este momento, es porque algo está clamando desde el fondo de las personas de que no se les dice. Hay un discurso que no termina de enunciarse y que está esperando a ser enunciado. Sí. Yo estoy esperando que la filosofía en algún punto se quiebre. Hay algunos intentos. Yo estuve viendo un trabajo de Jean-Luc Marion, Sí. que es fenomenólogo, por eso en algún punto me complica. Él habla del fenómeno saturado de donación. Entonces ya no define el término de la realidad, más entra en discusión con Derrida sobre este tema. No define la realidad en términos de ausencia y de falta, sino define la realidad en fenómenos de donación. Claro. Lo que pasa es que la palabra fenómeno trae una contradicción que no voy a abonar acá, sino que que bueno, hace un señalamiento que me parece que está bueno, ¿no? O sea, Sí. no todo falta, sino que hay un hecho de aporte positivo de algo que se da y que no es pura ausencia, Sí. ¿no? En esa dirección va. Bueno, esos son los intentos, ¿no? El otro intento también fue Levinas, ¿no es cierto? Que los dos pecan lo mismo. Ni Levinas ni Jean-Luc Marion terminan por liquidar la fenomenología. Y la fenomenología empieza con Kant. Y Kant lo único que viene a decir es que lo real aparece como ausente. Claro. Ya es un dato, ¿no? ¿Eh? Ya tira un dato, digo, ya es un dato. Claro, bueno, pero entonces la verdad, nunca se alcanza la verdad, sino lo que se alcanza es el verse en el espejo. Claro. Sí, el intermediario para lo que se interpone. Estoy simplificando mucho, Sí. ¿no? Pero está clarísimo que con Kant se inaugura una decisión entre lo que conocemos y la verdad como tal. Sí. Por eso, este discurso que hice ahora, que se dice mentira a la verdad, Sí. porque evidentemente el fenómeno nunca te puede dar la cosa verdadera, la cosa entera. Sí. Te da aquello que vos permitís que se te muestre, Sí. pero no te da la cosa misma. Sí. Eso es lo que te viene a decir la fenomenología. Bueno, todo un tema. La no verdad. Sí. Ya. Yo para como, no sé si darle finalizado, pero porque siempre vamos a retomar sobre lo mismo, pero sin tener ninguna teoría esbozada, ni ser un académico del pensamiento ni nada, pero a mí me da, estoy convencido de esta sensación porque la he vivido en carne propia, que en este caso, por ejemplo, Byung-Chul Han está muy enojado con la realidad y de alguna manera se comunica a partir de eso. Porque la sensación que me da es que cuando alguien descubre algo que resulta que, no sé si usar la palabra bueno, porque no sé si es la correcta, sí tiene que ver con lo bueno, digamos, pero de facilitar la vida existencial, sobre todo cuando estamos hablando de filosofía, etcétera. No siento que la filosofía aborde hasta ahora la experiencia como algo no tortuoso, ¿no? Siempre, tanto en la filosofía como si querés, en la psicología también, la realidad siempre es algo, parece que lo único que comparten es un resentimiento existencial, ¿no? No sé, cualquiera lo hemos experimentado y parece que quisiera contagiar al resto de ese. Me hace acordar mucho a un escritor que a mí me gusta mucho, que me lo mostraste vos,
que tiene muchos seudónimos, este portugués que no me puedo acordar, Pessoa, Pessoa. que tiene el libro El desasosiego, que es un gran libro, pero es muy pesado, ¿no? Claro, sí. Pero yo lo siento más honesto a él que a Bill Chun-han en su tesis bastante negativa. Porque el otro expone su sufrimiento y yo creo que Bill Chun-han no expone el sufrimiento. Dice verdades obvias. Mirá que me acuerdo de Pessoa, ¿no? Él relata en un momento el compañero de oficina. Sí, me acuerdo. ¿Vos te acordás de eso? Sí, porque me lo contaste varias veces. Él lo detesta al compañero de oficina, ¿no es cierto? Es el antagonista, digamos, ¿no? Sí. Pero un día se va el compañero de oficina y lo extraña. Entonces, la paradoja está en eso mismo. Y me parece un gran dato humano también, ¿no? Hay presencia de las personas que va más allá de sus características, ¿no? Y está muy bueno eso. Sí. Bueno, ya estamos. Falta un minutito. ¿Tenías pensado alguna canción? No. Yo quiero una de escuchar. Mirá, hay una de Charlie que me encanta, a ver si te va a gustar. Vamos con No soy un extraño, de Charly García.